en este caso específico, hablamos de M7, los bailarines de TikTok, se ve claramente cómo funcionan las organizaciones coercitivas. Preparamos un resumen para verlo, así que lo vamos a ir a ver, La nueva serie documental de Netflix Bailar para el Diablo, la secta de 7M en TikTok, ha causado gran impacto entre los usuarios de la plataforma de streaming. La serie, que consta de 3 episodios, revela el oscuro caso de un grupo de bailarines de TikTok que, según testimonios, fueron captados y manipulados por la agencia de talentos 7M, dirigida por Robert Shin. El documental expone cómo Shin, quien también se autodenomina pastor de la iglesia Shekinah en Los Ángeles, habría utilizado su influencia para abusar psicológica y físicamente de los bailarines, además de obtener beneficios económicos a su costa. La historia principal gira en torno a Miranda Wilkins, una bailarina que fue engañada y separada de su familia por el líder de la agencia de talentos. Shin fundó la iglesia Shekinah en 1994 tras emigrar de Toronto a Estados Unidos. Según él, es un grupo pequeño y muy unido de creyentes cristianos comprometidos a difundir su mensaje religioso a través del estudio y la extensión pacífica. En un momento, la iglesia llegó a tener alrededor de 70 fieles que donaban su dinero, pero desde aproximadamente 2010, cuando empezó a ser cuestionada en los medios, se mantuvo en un promedio de 35. La iglesia no tiene lugar físico. Según informó el Daily Beast, los archivos corporativos muestran que su dirección corresponde a una oficina que, casualmente, tiene la misma dirección que la sede de 7M Films. Shin, quien hoy día ronda los 65 años y vive en el anonimato, se hacía llamar el profeta o el hombre de Dios. Respecto al nombre de su compañía, hay quienes creen que 7M hace referencia a la enseñanza de Shekinah sobre el mandato de las 7 montañas, ideología que afirma que los creyentes deben infiltrarse en las 7 facetas del mundo moderno: familia, religión, educación, medios, entretenimiento, negocios y gobierno, para establecer el reino de Dios en la tierra. Robert Shin también quería dejar su huella en la industria del cine, así que grabó varias películas independientes que no tuvieron mucho éxito. Pero en 2019 descubrió TikTok y se dio cuenta de que muchos jóvenes se hacían famosos solo con bailar frente a la cámara. Así decidió fundar la agencia 7M Films, que supuestamente tenía el objetivo de ayudar a jóvenes influencers a crecer en Internet. La agencia también les proporcionaba alojamiento y un equipo de profesionales para la grabación, edición y marketing, permitiéndoles centrarse únicamente en crear contenido. Shin eligió a TikTokers de familias religiosas, chicos que en su infancia solían pasar mucho tiempo en la iglesia, pero que al mudarse a Los Ángeles se sentían algo perdidos. Poco a poco, los introducía en Shekinah y los convertía en miembros de la organización. Este fue el caso de Miranda Wilkins, quien antes de unirse a 7M, ya era una influencer famosa y subía videos con su hermana Melanie a TikTok y YouTube. Su proyecto Wilkins Sisters tenía millones de seguidores y ganaban mucho dinero. Pero en cierto momento, Miranda empezó a alejarse de su hermana y formó una pareja con James Derek, un TikToker del culto 7M. Terminó participando en las reuniones de Shekinah y se mudó a la casa de los miembros de 7M. Miranda cambió radicalmente su look y cortó la relación con su familia. Ni siquiera fue al funeral de su abuelo y dejó de responder a las llamadas y mensajes de sus padres y su hermana. La única manera de saber qué pasaba con ella era ver su contenido en las redes sociales. Su familia se enteró de su matrimonio con Derrick a través de un post en Instagram. La influencer empezó a leer la Biblia en sus directos de TikTok y el saldo de su cuenta bancaria se agotaba sospechosamente. Los padres de Miranda, al pensar que su hija estaba en una secta, contactaron con la policía, pero no consiguieron mucho. Entonces decidieron hablar abiertamente sobre su problema en las redes sociales. Hoy mi hermana cumple años y no sé por dónde empezar. No podemos contactarnos y es muy triste porque estamos bloqueados en todos lados. Lo que siento es que mi hermana murió. Está en todas partes, pero en ningún lado, persiguiéndome. Cortó todo lazo. No conozco a nadie de su pasado que aún hable con ella. Los únicos, creo, son los miembros de esta organización religiosa. Si alguien los conoce, si alguien sabe algo, tal vez alguien que haya salido de esta organización en el último tiempo pueda ayudarnos, porque no voy a renunciar a mi familia.
La gente se interesó por el tema y empezó a encontrar más información perturbadora sobre 7M, incluyendo más familias que habían perdido el contacto con sus hijos después de que se unieran a esta organización. Otras víctimas, exmiembros y padres de los bailarines también comparten sus testimonios en la serie, describiendo el método de manipulación y aislamiento impuesto por Robert Shin. Todo este revuelo hizo a Sin cambiar de estrategia. Permitió a los miembros de 7M ver a sus padres a condición de que mantuvieran cierta distancia y nunca hablaran sobre el culto en las redes. Se puede ver cómo los TikTokers pasan tiempo con sus familias, les hacen regalos y bailan juntos. Pero, según la familia de Miranda, esto se hace para dar una buena imagen. La Shekinah es una secta que opera bajo la apariencia de una institución religiosa. Se lee en la contrademanda que Rolling Stone citó en su artículo. Robert se refiere a sí mismo como el hombre de Dios, y predica a los miembros de Shekinah que sin someterse a él y sin Shekinah, sus vidas serán maldecidas. Robert requería pleno control físico y económico sobre los miembros de Shekinah. Para obtener el control de sus adeptos, Sin creó una lista de suplentes en 7M a los que llamó mentores y submentores. Lo hizo con el objetivo de que estos ejercieran control sobre sus compañeros en la iglesia. Estos cumplieron sus órdenes, incluida la recaudación de diezmos de otros miembros, moviendo dinero de las cuentas bancarias de los miembros, instruyendo a los miembros dónde vivir e instruyendo a los miembros sobre cómo gastar casi cada momento de su tiempo de vigilia, detalla el expediente. Otra grave acusación que recibió Sin se remonta al pico de la pandemia de coronavirus. La contrademanda de los ex bailarines dice que el pastor interfirió con la atención médica de los miembros de su compañía en época de COVID. Al parecer, el magnate envió a sus miembros a una clínica de vacunas de coronavirus donde un miembro de Shekinah que trabajaba allí fingió inyectar a los querellantes con la vacuna, pero simplemente se la arrojó en los brazos. Además, Sin habría ordenado a los miembros que pidieran fondos de ayuda de COVID y recaudó $100,000 que fueron a parar directamente a sus empresas en lugar de a los miembros de la iglesia. Hoy en día, la investigación del caso sigue su curso, mientras que Sin ha reducido considerablemente su perfil. Prácticamente no figura en redes sociales y los sitios web de sus empresas ofrecen muy poca información. Quizás para muchos que no conocen la problemática deben pensar, ¿esto es real? ¿Puede ser que exista algo así? Para la gente que nos sigue desde hace tanto tiempo aquí en las redes y en general que ha sido nuestra lucha desde hace tantos años, sabe que hemos desbaratado organizaciones coercitivas que actúan de esta manera. De hecho, lo que hacen las organizaciones coercitivas, las mal llamadas sectas, es utilizar camuflajes, amigos, camuflajes que no levanten sospecha, camuflajes que se puedan utilizar a través de las nuevas tecnologías. Como ustedes saben, hoy en día se ha cambiado la forma de captación, ha mejorado, se ha perfeccionado. Antes era cara a cara, a través de un folleto. Hoy en día las organizaciones coercitivas la tienen mucho más fácil y el algoritmo juega a su favor. Como ustedes saben, cuando están buscando, por ejemplo, un calzado o un pantalón, una ropa o un medicamento, o cuando ustedes ponen dolor de estómago y en las búsquedas te sale desde una sencilla acidez hasta un cáncer de estómago incurable, el algoritmo automáticamente vincula esas búsquedas a una venta. Hay alguien que paga para que a ustedes les llegue la solución. Le están vendiendo una solución. Esa solución puede ser a diversos problemas. Podemos hablar de problemas económicos, problemas sentimentales, desamores, enfermedades. Y son ellos los que están ahí enviando ese contenido. Por eso, cuando se menciona de que las víctimas caen, ese mensaje está equivocado, está totalmente erróneo. Las víctimas no caen, las víctimas son captadas. Es tan impresionante y tan bueno la forma y los métodos de captación que tienen estas organizaciones coercitivas, que las víctimas no se dan cuenta.
No se dan cuenta. Por eso, cuando uno les pregunta, ¿y cómo llegaste hasta ahí? No te lo saben decir. Pero hay alguien que les metió, les introdujo en su mente que, por ejemplo, diversas pseudociencias realmente curan. Que los pensamientos negativos enferman. Que los pensamientos positivos curan. Entonces, inconscientemente se les introduce un mensaje que no se da cuenta la víctima. Lo mismo sucede cuando el mensaje va direccionado, además de ofrecerte una ayuda, cuando hay organizaciones que generan grupo dependencia. Como ustedes saben, y como les expliqué muchísimas veces, hay organizaciones coercitivas que utilizan distintas cantidades o distintas proporciones de técnicas de persuasión coercitiva. Cuantas más técnicas son empleadas, más peligrosas son las organizaciones. Y más delitos cometen. Recuerden, si hay persuasión coercitiva, que son las técnicas de control y manipulación psicológica, hay delito. Siempre. Siempre. Si hay captación, hay delitos. Porque la captación se da utilizando persuasión coercitiva. Pueden ser quizás delitos no tan graves al comienzo, como una estafa, un fraude, como que alguien te diga que respirando te vas a curar de algo, o que a través de la meditación vas a mejorar tu sistema inmune y vas a ser feliz y que no vas a necesitar terapia psicológica, psiquiátrica. Esto se va agravando a medida que van usando muchas más técnicas. Entonces, ¿qué vimos aquí? Un ser iluminado que tiene dones, que ya venía desde su país de origen con cierta trayectoria y seguramente si hizo un cambio geográfico es porque de alguna manera quizás en el lugar de origen ya estaba como expuesto públicamente, que esto suele suceder, ¿no? Cuando uno expone públicamente a una organización pequeña o a un gurú específico, lo que hacen es migrar a otro lugar donde no lo conozcan. Entonces, lógicamente, este señor, este pastor, entre comillas, migró a Estados Unidos y siempre utilizando la misma metodología, ¿no? Muchas organizaciones no pretenden ser grandes, no pretenden gran volumen de adeptos, porque quizás ese líder no tiene la capacidad de manejar semejante estructura. No es nada fácil manejar una estructura grande en volumen de víctimas. Hay muchos que se quedan con lo pequeño, pero de pleno sometimiento, ¿se entiende? ¿Recuerdan que yo les conté cómo comienzan las organizaciones coercitivas, no? Comienzan con un grupo pequeño y el líder, cuando va viendo el compromiso de cada adepto, de alguna manera los va seleccionando y se queda con un núcleo duro. Ese núcleo duro suele ser de entre 5 y 10 personas habitualmente. Ahí se comienza a armar esta estructura piramidal en la cual depende de lo que el líder quiera, depende de cuánto va a hacer crecer de volumen a la organización. Por ejemplo, en la organización donde estuve yo fui el primer niño en ser captado junto a mi madre, y cuando fuimos captados con mi madre éramos 3 personas o 4. Yo era el cuarto. Bueno, cuando ya llega cierto compromiso, el líder lo que hace es contarle a esos adeptos que tienen mucha fidelidad y compromiso y que están súper captados, que ha recibido un mensaje, que tienen una misión en este mundo, que les han ordenado que deben hacer tal y cual cosa y cómo deben hacerla. Básicamente son ellos mismos, ¿no? Pero bueno, para que tenga éxito ellos lo camuflan detrás de un mensaje supremo, ¿no?
De hecho, lo acompañan de una doctrina con una verdad suprema donde dice, tenemos que hacer esto porque si no lo hacemos va a suceder esto. Siempre hay una fatalidad, ¿no? Para que la gente entienda que si no hacen lo que el líder dice, les va a ir mal. Entonces, ahí se arma una estructura piramidal. En algunos casos, cuando quieren aumentar de volumen, la orden es, tenés 10 personas, tenemos que llegar a ser 1000. Entonces, esas 10 personas tienen una tarea inicial de reclutadores, de reclutar víctimas masivamente. Por supuesto, como ustedes saben, las víctimas son víctimas y después las transforman en victimarias, por lo cual comienzan a captar víctimas creyendo que le están salvando la vida a las víctimas. Por eso no tienen remordimiento. De hecho, muchas veces sufren mucho el no poder captar a alguien, porque claramente, si el líder dice que son elegidos y que van a salvar el mundo y que solo esa gente va a lograr sobrevivir, por ejemplo, al apocalipsis, ¿quién no quiere que sus amigos o su familia sobreviva a un apocalipsis, ¿no? Entonces, lo hacen con amor y con ganas de ayudar al prójimo, sin saber que la realidad que le están generando un daño irreparable. Ahora, ¿qué sucede con grupos como este, el M7? Que hay grupos que solo se quedan con el grupo duro. No trabajan en el volumen. Se queda en un grupo pequeño, pero muy duro y peligroso, donde se utilizan todas las técnicas de persuasión coercitiva disponibles, en las cuales aquí en el documental lo han nombrado: control de información de medios, de usos externos, control de pareja, desvinculación familiar, elección de pareja, lo dije, control de empleo, los hobbies, abandono de estudio, abandono de amistades, control entre los mismos adeptos. De hecho, en un momento lo mencionan esto, ¿no? Que había creado un grupo paralelo con suplentes, entre los cuales lo utilizaba para controlar a otros adeptos. Esto sucede en muchas organizaciones y en la mayoría los utilizan a otros adeptos para controlar y manipular a los nuevos, digamos, ¿no? Es más, ¿vieron que hay una organización que envía a sus víctimas a captar a otras casa por casa? Bueno, a esas personas las suelen poner en pareja y suelen poner a un antiguo y a uno nuevo, o a uno que está muy captado con uno que está flojito. ¿Por qué? Porque lo usan para fortalecer el pensamiento y las doctrinas que imparte el líder. Y también como espía, porque el que está más fuerte, el que está más captado, que por lo general tiene más jerarquía que el más nuevo, lo suelen utilizar como informante. Le preguntan, ¿y quién está mal en el grupo? Ah, ¿hay alguien que está dudando del líder? ¿Y hay alguien que lo quiere denunciar? O bueno, todo eso es transmitido al líder. En este caso es un grupo que se quedó muy pequeño. Como ahí en un momento decía que las doctrinas de algunas organizaciones coercitivas están abocadas a infiltrarse dentro de la educación, los gobiernos, el entretenimiento. Dan un listado de 7 ramas principales a nivel institucional que son importantes infiltrarse. Entonces lo que hacen estos líderes es trazar estrategias para infiltrarse. Y una de las mejores maneras para infiltrarse es a través de personas famosas, personas influyentes. Hoy en día, como aquí mostraba el documental, hay muchas personas que se hacen famosas a través de TikTok, bailando. Algo que, no sé, que en nuestros tiempos era inimaginable, porque sinceramente, está bien, había programas en la televisión que iba gente y bailaba en pareja, pero ahora es como que está muy a la mano muchas chicas y chicos que por lo general se le agrega el condimento de lo erótico, porque vamos a ser sinceros, hoy en día hay mucha venta de lo que es la sexualidad, inclusive en menores de edad, que esto es súper peligroso, y es ahí donde hablamos de grupos vulnerables incluso, ¿no? Para este tipo de organizaciones coercitivas es muy fácil captar ese tipo de jóvenes. Sin ir más lejos,
aquí hace un tiempo hemos tratado el caso de João Cabrera, donde hizo exactamente lo mismo que hizo este tipo. No tan trabajado, porque era un chico que era un sinvergüenza, pero no tenía ese nivel de experiencia utilizando persuasión coercitiva, captando chicos, manipulándolo, pero iba encaminado hacia ese lugar. Y también alquiló una mansión en un barrio cerrado, donde captó a chicas que también eran creadores de contenido, generó alguna discordia familiar y les dijo: vengan a vivirse aquí a la mansión, donde los explotó laboralmente, donde se menciona en la causa judicial que hubo también una facilitación para otro tipo de explotación más referido a lo triple X. Este tipo de grupos son pequeños, pero son jodidos, son peligrosos. Las víctimas la pasan muy mal, porque el nivel de coerción y sometimiento es absoluto. Por lo cual, no dudo que todo lo que se cuenta y lo que se dice en el documental es verdad, totalmente verdad. Inclusive me extraña que no se mencione este tipo de explotación, ¿no? Y también que no se mencione lo que es la trata de personas, porque esto se encuadra dentro de lo que es la trata de personas. Captación de personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente. Esto es tal cual. Ahora, hay una partecita en la cual mencionan que al hacer público todas las denuncias y exponerlo al líder, los chicos que están captados vuelven a vincularse con sus seres queridos. Esto es el ABC, chicos. Esto lo hacen muchas organizaciones coercitivas. Suelen hacer esto. Cuando el líder se ve acorralado, le ordena a las víctimas que vuelvan a vincularse con sus seres queridos. ¿Saben para qué lo hacen? Lo hacen para callar las críticas. Para decirle: no, están equivocados. Porque lo que suelen plantearse siempre que los familiares luchan por recuperar a sus seres queridos, lo que suelen plantear desde estas organizaciones coercitivas es que en realidad el adepto cortó el vínculo con su familia porque su familia es mala, porque su familia cometía abusos contra el adepto, y que ellos lo que hicieron fue resguardar a esa persona, darle cobijo, darle empleo, darle una familia, que básicamente también desde el lado de adentro de la organización es lo que suelen hacer. El bombardeo de amor inicial: tu familia no te quiere, tus amigos son malos, no están en nuestro camino, los tenés que abandonar. Te acercan, incluso muchas veces utilizan adeptos para captar, gente linda muchas veces. Las personas que son víctimas de estas organizaciones tienen prohibición de tener vínculos o relaciones con gente del exterior, por lo cual muchas veces hay chicas o chicos que se enamoran o que los enamoran, el enganche, fish, la pesca, como había Niños de Dios, donde son seducidos por alguien de la organización con el fin de reclutarlo. Entran con el anzuelo, la carnada de la seducción, y terminan totalmente captados por la organización. Esto es muy habitual. Hay algo que no lo dice aquí el documental, pero que yo no tengo duda. Este tipo de estrategia se plantea siempre y es para callar las críticas y dar una imagen de que está todo bien. Son relaciones ficticias que obligan al adepto a volver a vincularse mínimamente con sus seres queridos. Pero por dentro siguen captados totalmente. Es como un juego que el líder les obliga a hacer a las víctimas. Le dicen: mirá, tu familia nos está denunciando. Tu familia dice que no te ven, que te quieren ver, que te extrañan, que te quieren. Entonces, ¿sabes qué? Llámalos. Por ahí hace años que no lo ven. Se lo dice a alguien que lo sufrió en carne propia, ¿eh? Extorsionan a la familia con el amor, obligándolos muchas veces a no denunciar. ¿Por qué? Porque te dicen: tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana que está captado, te dice: no vas a denunciar a mi padre adoptivo, a mi familia adoptiva. No vas a denunciar a mis amigos.
Si haces eso, no te voy a querer más. Si yo estoy con vos, ¿para qué los vas a denunciar si yo estoy con vos? Entonces, es una extorsión donde se utiliza el amor para esquivar denuncias penales, denuncias graves. Esto es una estrategia que se usa muy habitualmente. ¿Y cuál es el peligro? Que la familia caiga en ese ardid que los delitos prescriben. Y que también el aceptar ese falso amor, ese falso vínculo con esa persona que aman tanto, luego, si se arrepienten o se dan cuenta tarde, puede jugarles en contra a nivel judicial. Porque claro, la justicia le va a decir, pero señora, usted lo está viendo a su hijo, es mentira que los desvincularon. ¿Y qué le va a decir la señora? No, lo que pasa es que lo obligaron a verme un tiempo y después se vinculó de vuelta. Entonces le van a decir, pero yo lo dejé de ver a mi mamá porque me trató mal y no la quise ver más de vuelta, pero fue porque me trató mal. Es un error que no es juzgable. Ninguno de nosotros podría juzgar a un padre o una madre o a un hermano que es engañado y manipulado y extorsionado con ese amor. A mí me lo han hecho. A mí me han hecho eso. A mí me han extorsionado de esa forma. Con 15 años me han extorsionado de esa manera. Y lamentablemente, con tantas ansias de recibir un abrazo y un beso de mi mamá, lo lograron. Entonces, no es juzgable. No es juzgable. Pero lamentablemente la familia tiene que saber que la persona que están viendo ya fue reformada psicológicamente. Que esas personas no son su hijo, su hija, su hermana, su hermano. Lo que hacen estas organizaciones coercitivas con las técnicas de persuasión es eliminar la identidad original. Eliminar al sujeto original y reemplazarlo por el sujeto que construye el líder. Le implantan nuevo vocabulario, le implantan nuevas metas, le implantan el pensamiento colectivo como algo primario, le implantan nuevas verdades, nuevas prioridades, reforman las estructuras de pensamiento de las víctimas. Las desprograman, agarran su cerebro y las borran completamente. La borran. Y arriba le sobrescriben una identidad genérica que no racionaliza, que no piensa por sí mismo, que para cualquier cuestión debe recurrir al líder, que es el que decide por todos. Esto lo vieron en el documental también, ¿no? El líder decide en todo por todos. Si tienen que estar en pareja, si tienen que estudiar, qué tipo de tratamiento médico tienen que hacer, por qué candidato tienen que votar. Por supuesto, nunca van a tener tiempo para ellos, porque claramente una de las técnicas que utilizan es la sobreexplotación y la sobreocupación de la mente y del cuerpo para desgastar al adepto y que éste no pueda tener energías y racionalidad para pensar en cosas, que la mente se le vaya para un lado que no se le tiene que ir. Por eso, si ustedes ven, por ejemplo, en organizaciones coercitivas budistas, van a ver que a los chicos, jovencitos, los tienen todo el tiempo ocupados, haciendo tareas insignificantes como hacer mandalas con granitos, con cositas mínimas que uno dice, están locos, ¿cómo pueden pasar meses y meses haciendo un mandala con granitos de arroz, por ejemplo? Y dicen, uy, qué lindo, qué trabajo. Chicos, ¿ustedes se dan cuenta que no es normal que un ser humano pase 24 horas o 22 horas? Porque inclusive una de las técnicas es interrupción del sueño, disminución de horas del sueño, mala alimentación, como los alimentan mal, en todas esas doctrinas de porquería del hinduismo, del budismo, los
alimentan mal, no tienen proteínas, no tienen un cuerpo fuerte, una mente fuerte, necesitan esclavos. Y a esos esclavos le tenés que dar tareas continuas para que la mente no llegue a tener posibilidad de escaparse de ese encierro mental. A veces son tareas como los budistas, los hinduistas, que lo hacen hacer cosas que vos decís, ¿cómo pueden estar haciendo esto durante años? Y a veces son tareas manuales, edificar, trabajar en una granja. Básicamente esto se reduce a una esclavitud, a una desprogramación, a una eliminación de la identidad. Esto es como, voy a hacer un paralelismo medio absurdo. Cuando te roban el auto, el carro, para la gente que está afuera, te lo llevan a un lugar y quizás vos cuando lo recuperás lo encontrás completito y le han robado, no sé, la rueda de auxilio, el estéreo, o por ahí le robaron el estéreo, la rueda de auxilio, las 4 llantas, las 4 ruedas, o por ahí te lo desarmaron completo y te lo prendieron fuego. Esto es algo similar. Cuanto más técnicas de persuasión coercitiva se utilizan, más daño le generan al adepto. Tiempo. Yo he visto gente totalmente desprogramada y destruida su identidad en 5, 6 meses. Las organizaciones que son peligrosas y utilizan todas las técnicas de persuasión coercitiva pueden destruir la mente de una persona en solo meses. Y después es demasiado tarde. Yendo a este mismo ejemplo, podemos ver que hay algunas organizaciones que utilizan persuasión coercitiva para implantar el pensamiento mágico, irracional, para, por ejemplo, venderte un cursito New Age, una pseudociencia. Es mucho menor el daño, pero no tanto. Porque cuando hablamos de sanidad, el tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando a una persona le venden un librito, un curso de biodecodificación, y esa persona tiene un tumor maligno y tiene meses de posibilidad de curarse, con las ciencias que realmente curan, esos meses te lo chupa esa pseudociencia. Y cuando te querés acordar, perdiste la vida. Entonces, la persuasión coercitiva en menor o mayor escala es súper peligrosa y daña muchísimo. Pero cuando hay un grupo de dependencia, cuando hay un grupo que utiliza toda la gama de persuasión coercitiva y somete a sus adeptos generando esta dependencia absoluta, los desprograman totalmente. Entonces, cuando los familiares queremos recuperar a nuestros seres queridos, nos encontramos con una carrocería sin nada. Un cuerpo sin nada dentro. Sin emociones, dependiente totalmente de que alguien decida por ellos, sin proyectos, sin futuro, sin poder insertarse en la sociedad nuevamente, porque dentro de estas organizaciones le quitan toda la individualidad y reemplazan la individualidad por el colectivismo, por lo cual esa gente ha perdido las virtudes y las características básicas para sobrevivir en la selva. Tal cual le sucede a cualquier animal que nace, se cría y vive durante mucho tiempo de su vida en cautiverio. Lamentablemente, los familiares están recibiendo una carrocería quemada muchas veces. Quizás no, quizás hay casos que puedan recibir con algo adentro, que quizás que con el tiempo, la paciencia, tratamiento psicológico, psiquiátrico, acompañamiento de amistades, de toda la familia, quizás logren reparar un poquito todo eso que le han destruido. Pero nunca se va a llegar a restaurar la persona que era originalmente. Nunca. Y eso me corta un brazo acá. Nunca se recupera la persona original. La persona que se puede recuperar de alguna forma queda herida,
queda con la racionalidad dañada y muy susceptible y muy, pero muy vulnerable a volver a ser captados por otro tipo de organización coercitiva. Quizás no de bailarines de TikTok, pero quizás una comunidad con muchas ganas de vivir en armonía y felicidad y paz en el medio de la nada. O quizás en una iglesia. Es muy duro, muy difícil estar del lado de la familia. Realmente es inmenso el trabajo que hay que hacer para recuperar. Y si hay posibilidades de recuperar. Hay que mencionar que lamentablemente muchos de los sobrevivientes, debido al daño que han recibido, muchos terminan quitándose la vida. Entonces, esta es otra triste realidad. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis. Sinceramente, para mí es una alegría poder de alguna manera explicarles a ustedes y enseñarles cómo actúan estas organizaciones desde adentro. Porque esto que les cuento no se estudia en ningún lado. Son décadas de trabajo. Por lo cual, no hay otro lugar que pueda transmitirles todo esto que yo les cuento. Les estoy contando el detrás de escena de estas organizaciones. Y eso es muy difícil que alguna otra persona se lo llegue a contar. Porque inclusive muchos sobrevivientes realmente nunca llegan a saber lo que han sufrido, nunca llegan a saber lo que les han hecho, nunca llegan a repararse a sí mismos como para salir adelante. A mí me costó mucho tiempo en mi vida, me costó muchos años ese proceso, no fue milagroso. Fueron muchos años de preguntarme qué me habían hecho, por qué a mí, y entender lo que había sucedido. Y también perdonarme, porque si hay algo que genera mucho daño para los sobrevivientes, es que estas organizaciones te culpabilizan y te responsabilizan de todo lo que te hacen, de haberte esclavizado, de haberte abusado, de haberte quitado tu familia. Vos siempre vas a ser el culpable de todo. Fueron muchos años de sentir culpa de por qué yo no estaba ahí adentro, de si yo había hecho algo mal, porque ¿cómo podía ser que yo sea el único de toda mi familia que haya podido escapar de ese infierno? ¿Por qué un niño pudo y los adultos no? Fueron muchos años de responsabilizarme, muchos años de culpa, porque ellos no estaban libres y yo sí, hasta mi adultez. Me costó mucho tiempo no echarme la culpa y no entender que era solo un niño y que no podía hacer absolutamente nada. Entonces, yo sé que este video lo van a ver muchos familiares que están sufriendo la pérdida, como muchos de nosotros. Y quiero decirles que a pesar de todo, nunca pierdan las esperanzas. Sí es verdad que llega un momento que uno tiene que caer en la realidad para no dañar a otros, que es lo que algunos quizás tardan menos o más tiempo. En mi caso me llevó más de 30 años. Yo recién el año pasado pude hacer el duelo. Recién el año pasado pude hacer el duelo y de alguna manera aceptar la verdad. Entonces, cada persona tiene sus tiempos, pero quiero decirles que nadie va a saber lo que uno sufre con todo esto. Y creo que sufren más los familiares que los adeptos, sinceramente. Sabiendo que no puedes recuperar a tu ser querido, que haya fechas de cumpleaños que vos no podés ni decirle feliz cumpleaños, darle un abrazo. ¿Saben la desesperación que genera el no escuchar una voz?
un te quiero, un abrazo, un perfume, hacer fuerza a diario para no olvidar una voz o no olvidar un recuerdo, aferrarte a lo único que te han dejado, es muy difícil, es muy difícil. Así que espero que de alguna manera este video sirva como disparador para que si alguna familia está pasando la desgracia de tener a un ser querido captado por una de estas organizaciones, sepa que hay muchos más que estamos sufriendo lo mismo y que es un proceso difícil y prolongado. Y que bueno, desearles lo mejor, ¿no? Algunos han recuperado sus seres queridos y otros no. Hay que ser sinceros. Algunos han tenido la posibilidad de recuperarlos. La mayoría no, sinceramente. Pero bueno, muchas gracias a los que estuvieron, muchas gracias a los que le dieron like, los que le están dando like, comentando el video. La verdad que está bueno utilizar estos disparadores que yo sé que son contenido que le atrae a la gente. Yo sinceramente estoy tan metido en esto que no me da la cabeza a veces para ver todo lo que ustedes me envían, los documentales, las películas. Yo lo vivo a diario, no me hace falta ver un documental. O sea, es como una dosis extra de algo que vos decís, no, otra vez. Es más, aquí me van a echar en mi casa. Yo tengo vedado, he dado de baja Netflix. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis. Recuerden suscribirse a los canales, apoyando. Si se quieren sumar al Patreon para apoyar nuestra lucha, patreon.com/leyantisectas. Se pueden sumar de forma gratuita también para apoyar. Tiene Mercado Pago, PayPal. Así que bueno, muchas gracias por haber visto el video análisis, reacción de Bailando para el Diablo. Le daremos un especial agradecimiento a todos los que nos están ayudando a seguir adelante con el canal. Muchas gracias a todos por los super chats. También le damos la bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad que se unieron a través de Patreon, PayPal y Mercado Pago. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.